Bien, chicos, llegamos a esta parte de la actividad en que voy a intentar explicarles de una manera visual, eh, también un poco lúdica para que se le haga un poco más ameno, cuáles son los elementos esenciales que vamos a considerar que deben estar presentes en toda religión, independientemente de dónde se dé, en qué país, en qué continente, en qué tiempo, en qué cultura. ¿Bien? Hay elementos que en el diálogo que se llama interreligioso, donde intentan dialogar todos los credos, se han puesto de acuerdo que para que exista una religión formalmente, ¿no? Ya después vamos a hablar de eso, porque uno puede decir que cualquier cosa podría ser religión, pero vamos a hablar en términos formales a partir de este diálogo que han sostenido las religiones, que han determinado que hay tres elementos esenciales en una religión. Si falla uno de estos tres elementos, no puede haber religión. Entonces, antes que yo se lo explique, piensen, ¿no? Piensen qué elementos tienen que estar en algo para que sea considerado religión. Yo creo que hay uno de esos tres seguro, no todos lo están pensando. Bien, yo creo que los otros también se deducen, eh, pero lo voy a tratar de explicar gráficamente. La idea es que al final, ¿no?, de esta explicación les quede más o menos claro cuáles son esos tres elementos. Para explicarles, vamos a hacer como el siguiente ejercicio. Yo aquí tengo elementos de mi casa, ¿ya? Así que no se rían, son los más cercanos, ¿no?, que tuve para intentar explicar esto. Ya, esto es una tabla, ¿cierto? Una tabla. Ya, imaginemos que esta tabla, yo la voy a poner así, ¿bien?, está dividiendo dos mundos, o más que dos mundos, dos realidades que es imposible que se conecten unas con otras. ¿Bien? Esta realidad, ¿no?, que está aquí, donde estoy moviendo la mano, llega hasta acá. ¿Bien? Lo más que puede llegar a este lado no es imposible que traspase. Y esta realidad, que está en mi mano izquierda, esto es lo más cerca que puede llegar a la otra. Es decir, no se tocan. Hay algo estructural que las divide. Pues bien, en lo religioso siempre se va a entender que hay una realidad que es sobrenatural, que no tiene un tiempo y un espacio como todos los humanos tenemos, como nuestro mundo, ¿no?, lo tiene. Eso es importante, el tiempo y el espacio. Y esa es la realidad sobrenatural en donde, aquí va a aparecer un primer elemento, ¿bien?, ¿no?, que es un crucifijo, pero se lo voy a acercar. Un crucifijo que yo tengo que representa la Trinidad, ¿no? Si se fijan, la cruz, obviamente está Jesús crucificado, pero está, ¿cierto?, al medio la paloma, que representa el Espíritu Santo, y arriba el rostro, ¿no?, con esa corona, que representa a Dios Padre, ¿no? Entonces, en lenguaje cristiano, en el fondo este es el Dios, ¿no? Hay un Dios en tres personas distintas. Ya, para el ejercicio vamos a posicionar a este ser en este costado. ¿Qué va a representar, ¿no?, este ser? A Dios. Dios entendido como una realidad suprema, como la misma palabra Dios, que es algo no concreto, ¿no? Uno puede hablar de Dios en distintas culturas, en distintas religiones, pero vamos a entender que es una realidad sobrenatural, divina. Algunos le llaman el misterio, Dios, ser supremo, incluso una energía divina que no se conecta, no está en contacto con lo humano. Es imposible porque, como les dije, no tiene un tiempo y un espacio. Este ser divino es eterno, no tiene principio ni fin, ¿bien? Cosa que obviamente a nosotros nos va a costar entender. O más que entender, sentir, porque nosotros vivimos en un tiempo y un espacio. Entonces,
Aquí tenemos el primer elemento de toda religión, que vamos a llamar Dios, Ser Supremo, Misterio, pónganle el nombre que quieran, energía incluso. Primer elemento, Dios. Y a este otro costado, no tenía más figuritas, ¿ya? Tengo como un bombero, ¿no? Con un niño en brazos. Somos nosotros. Aquí está el mundo. Aquí está la humanidad, aquí está la tierra, estamos nosotros. Y nosotros, o el ser humano, desde que es ser humano, ha intentado, por distintos medios, comunicarse con lo que está más allá, con lo trascendente, con lo divino. Porque en el corazón, en el interior de este ser humano hay una búsqueda de lo trascendente. Hay un vacío, ¿no? Como que se experimenta y que busca algo. No le estoy poniendo el nombre a ninguna religión. Estoy dando cuenta de incluso un sentir que hay en la experiencia humana histórica. Entonces acá encontramos, vamos a ponerle el tercer elemento de la religión. No le he dicho todavía el segundo. El primero, aquí tenemos a Dios y aquí tenemos al ser humano. Le podemos poner también a los seguidores de una religión, al pueblo, ¿bien? Que siempre ha intentado buscar algo más. De hecho, si uno se pone a pensar en la vida personal, siempre uno tiene esa búsqueda de trascender en la vida, de ir más allá. De hecho, uno anhela, en las respuestas que ustedes pusieron en la unidad anterior, muchos de ustedes anhelan que haya una vida después de esto. ¿Bien? Esto es como que está inscrito en el corazón. Entonces tenemos el primer elemento, Dios, y el tercer elemento, la persona. Y me salté el segundo elemento porque precisamente yo diría que es el más importante en el hecho religioso. Es el que permite la conexión de este mundo con este otro. ¿Y qué es lo que de una u otra manera rompe esta barrera? Que de una u otra manera conecta a Dios con las personas. Entonces voy a bajar la tablita dando cuenta que ese segundo elemento los puede conectar. Ojo, no se pueden tocar directamente Dios y el ser humano. Pero surge el segundo elemento. Y el segundo elemento es lo que en religión llamamos las mediaciones. Mediaciones. Que normalmente son objetos, lugares, signos que en la historia de la experiencia humana han hecho esa conexión. Esas acciones, incluso personas y objetos, las podemos categorizar en distintos grupos. Yo, con lo que tengo, les voy a tratar de explicar algunas. Primero, es la mediación que hace alusión a lugares sagrados, ¿no? Aquí tenemos una iglesia, concretamente esta es la catedral, ¿no? Que hay en Zaragoza, en España. Pero una iglesia, un templo, una pirámide, ¿no? En ciertas culturas, una mezquita, una sinagoga, son lugares, espacios que el ser humano ha considerado que tienen una especial conexión con lo divino. ¿Bien? Y eso les vuelvo a decir, es un tema incluso a veces más que de fe misma, es de cultura. Piensen ustedes en todas las tradiciones, desde los más antiguos, desde las culturas precolombinas hasta llegar el día de hoy, la conexión que hay con los lugares, que les hablan, esos lugares le hablan de esta realidad sobrenatural. Entonces esos lugares, ¿no? Una mediación serían los lugares, templos, espacios que conectan lo divino con lo humano.
Entonces, primera mediación es lo que vamos a entender como los lugares sagrados. Segunda mediación muy importante en la experiencia religiosa son los libros sagrados. Este libro concreto es un Nuevo Testamento, ¿no? Yo este Nuevo Testamento, que usted lo ve muy viejito, es porque yo lo tengo desde bien chico, quizás desde mi primera comunión. Cuando hablamos del texto sagrado, es lo que el ser humano ha dicho que es la experiencia que ha recibido de lo divino, de Dios, y que en algún momento o durante mucho tiempo lo fue poniendo por escrito. Se nos viene inmediatamente a la imagen, obviamente, la Biblia. Ya hablaremos de la Biblia. Por lo tanto, el texto sagrado no es tanto, bueno, algunas religiones lo consideran así, pero en la mediación no es tanto como lo que Dios dice textualmente al hombre, sino que al revés. Es como el ser humano ha interpretado su experiencia con Dios. Y esa experiencia es la que queda registrada en el libro sagrado, y con el tiempo se entiende que ahí hay algo que conecta al humano con lo divino. Ustedes conocen la Biblia, ¿no? El libro sagrado, por ejemplo, de los musulmanes, el Corán, la Torá para los judíos, los Vedas, ¿no? En el mundo hinduista. Es decir, variedad de textos, ¿no? Que consideramos sagrados. Entonces, mediación, lugares sagrados, textos, libros sagrados. Hay algo también que nos conecta con lo sagrado, que tiene que ver con los símbolos, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, un rosario, ¿no? Este rosario, concreto, este rosario es de un pueblecito de Italia que se llama Asís, que algunos de ustedes conocerán o han escuchado hablar de San Francisco de Asís, ¿no? Santo muy importante, ¿no? Que se dedicó a atender a los pobres, ¿no? En el siglo XII-XIII después de Cristo. Mucha gente tiene objetos que para ellos son sagrados y lo conecta de una u otra manera con lo divino. Yo siempre aquí pongo un ejemplo porque este es un punto que muchas veces nos divide, ¿no? Con otras religiones, que uno cuando tiene un signo, lo importante no es el signo en sí, no es la madera en este caso, sino lo que el signo evoca en mí y en la realidad a la que me lleva. Ejemplo, si usted tiene una foto de su mamá, de su papá, de su pololo, su polola, alguien que usted quiere mucho, o sus hermanos, usted al ver la foto, el papel fotográfico no es lo que le interesa, quizás ni siquiera cómo se ve a la persona, sino aquel sentimiento que evoca en usted ver esa foto, ver ese objeto, y que obviamente le puede transformar su realidad. De una manera así pasa con los signos. Tenemos mediaciones, lugares sagrados, textos sagrados y signos o símbolos. Una cuarta realidad, la voy a poner acá, o mediación, en una plantita que tengo, ¿bien? Es la naturaleza en sí. Es desde que uno despierta, contempla la cordillera, contempla el mar, contempla los ríos, hay algo que uno dice, bueno, toda esa maravilla, ¿cómo no conectar, o cómo esa realidad no conecta al ser humano con lo divino, con lo trascendente? Hay una fuerza muy potente en la naturaleza, en los animales, que nos permiten generar esa relación. Los fenómenos también naturales, pensemos, no sé, en los temblores, en el mismo fuego, en la lluvia, ¿no? Realidades que muchas veces nos complican como ser humano, pero están en la naturaleza, y el ser humano lo ha interpretado muchas veces como señales de esta realidad sobrenatural. Entonces vuelvo para que nos quede bien
en nuestras cabezas. Tenemos los lugares sagrados, los textos, los signos, la naturaleza. Bien. Hay otras mediaciones, pero me quiero quedar por ahora con ellas. Esas mediaciones, ¿cuál es el objetivo? Que conectan de alguna u otra forma lo divino con lo humano. Y es la manera que tenemos como seres humanos de conectarnos con esas realidades. Eso es lo que en el hecho religioso, el fenómeno religioso, ¿no? Ha estudiado y estudia a través del tiempo. No es algo que yo le inventé ahora. Todo esto que he dicho es como la base para trabajar después en cualquier religión. Más adelante, cuando entremos, por ejemplo, al hinduismo, al budismo, al confucianismo, al taoísmo, que son religiones más de Oriente, nos vamos a dar cuenta de que la base se conectan con cualquier otra religión. Y sus diferencias, obviamente, tienen que ver con otras cosas. ¿Bien? Otras espiritualidades, otros signos, otros símbolos, pero en esta base que les he dicho, más o menos similar. Entonces, quédense con estos 3 elementos esenciales en cualquier religión. Acuérdense que aquí había una tabla, ¿no? Una franja que divide Dios, Ser Supremo, primer elemento. El hombre, la humanidad, el pueblo, los seguidores, el tercer elemento. Y el segundo elemento, las mediaciones. ¿Bien? Que aquí están, ¿cierto? El signo, el texto, los lugares, la naturaleza, entre otros. Entonces, chicos, ha sido un gusto. Espero que les hayan gustado mis objetos, que haya sido un poco más lúdico. Y nada, ¿no? Entonces, quedarnos con estos 3 elementos para que puedan desarrollar sin problema las actividades que vienen aquí abajito. Chao, nos vemos.